Hoy vamos a aprender las funciones trigonométricas. Para ello vamos a analizar un ejemplo. El ejemplo dice hallar las funciones trigonométricas del ángulo θ. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro triángulo y ver dónde está el ángulo θ. Este es el ángulo θ y tiene como datos nuestro triángulo un cateto, la hipotenusa y un cateto desconocido. Por lo tanto, antes de empezar a hallar las funciones trigonométricas, nosotros tenemos que tener completos los lados y como nos falta vamos a hallar por teorema de Pitágoras. Como es cateto, vamos a utilizar la fórmula de cateto, donde restamos de la hipotenusa el otro cateto. Reemplazamos los datos y tenemos que el cateto x al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Operamos y tenemos el cuadrado va en forma de raíz, 13 al cuadrado es 169 menos 5 al cuadrado 25. Restamos, nos da raíz de 144, hallamos la raíz y va a ser 12. Algunas veces no vas a encontrar una raíz exacta, por tanto, en raíz lo vas a dejar. En este caso se puede, por lo tanto el valor es 12 y vamos a anotar aquí su valor. Como ya tenemos completo, vamos a poder hallar las funciones trigonométricas. ¿Y qué serán estas funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y están definidas por seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y así sucesivamente, pero como ya están escuchando, hay palabras nuevas. Entonces, ¿qué será cateto opuesto? Cuando nos ubicamos en el ángulo θ, nosotros le vamos a llamar cateto opuesto al que está al frente. En este triángulo hay dos catetos y una hipotenusa. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, por lo tanto el cateto opuesto sería 5. Anotamos cateto opuesto 5 sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 13. Ya tenemos completado la función seno. Para la función coseno, la definición dice cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de este ángulo es el que está a su lado. Adyacente quiere decir que está a tu lado. Entonces, el cateto adyacente de θ es 12 y la hipotenusa siempre va a ser 13. Entonces, anotamos cateto adyacente 12, hipotenusa 13. Volvamos a repasar. Del ángulo θ, su cateto opuesto es el que está al frente. Su cateto adyacente es este que está a su lado. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, como ya sabemos cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa, vamos a ir completando estas definiciones. Seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 5, la hipotenusa es 13. Coseno de θ está definido por cateto adyacente sobre la hipotenusa y como ya hemos visto, cateto adyacente es 12, la hipotenusa es 13. Anotamos. Tangente de θ está definido como cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente es 12, por lo tanto va a ser 5 sobre 12. La cotangente está definida por el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces anotamos el adyacente es 12 y el opuesto es 5. Secante está definido por la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es 13, anotamos 13 y el cateto adyacente, como ya sabemos, es 12. Y finalmente la función cosecante. La función cosecante está definida por la hipotenusa sobre el cateto opuesto y esta nos dice la hipotenusa vale 13 y cateto opuesto vale 5. Una vez que hemos completado, eso es todo. Esas son las 6 funciones trigonométricas que salen de un triángulo rectángulo. Ahora, para memorizarnos más estas funciones trigonométricas, nos vamos a fijar siempre que la función seno empieza con el opuesto sobre la hipotenusa, el siguiente es el adyacente sobre la hipotenusa y el tercero es una combinación del opuesto sobre el adyacente. Y estas funciones son inversas. Seno es inversa a cosecante, observen, está invertido. Coseno es inversa a secante. Y tangente es inversa a cotangente. Inversa quiere decir está al revés. Es decir, si este es 5 sobre 12, este es 12 sobre 5. Si este es 5 sobre 13, su inversa es 13 sobre 5. Si coseno es 12 sobre 13, cosecante va a ser 13 sobre 12.
Si tangente es 5 sobre 12, cotangente va a ser 12 sobre 5. Por tanto, es suficiente que te memorices estos tres y los demás ya te lo vas a saber de memoria. Un triángulo no solamente tiene un ángulo agudo, sino tiene dos. Por tanto, vamos a analizar las funciones trigonométricas de alfa. Para alfa, la posición ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque para alfa el cateto opuesto ya va a ser este, porque para alfa este está a su frente. Entonces este es el opuesto de alfa y este que está a su lado llegaría a ser el adyacente de alfa. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa para los dos. Entonces aquí nosotros lo único que hacemos es, tenemos las funciones trigonométricas y vamos completando los datos. Cateto opuesto para alfa sería 12, y anotamos 2, sobre hipotenusa, que es 3. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Para alfa el cateto adyacente es 5, su hipotenusa es 13, entonces anotamos 5 sobre 13. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto para alfa es 12 y cateto adyacente es 5, anotamos 12 sobre 5. Y para cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 5 sobre 12, secante hipotenusa que vale 13, cateto adyacente que es 5, cosecante de alfa es hipotenusa que vale 13 y cateto opuesto que vale 12. Las funciones trigonométricas para cualquier ángulo son las mismas. Observen cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente y así sucesivamente. Esto se mantiene. Lo que cambia son los valores. ¿Por qué? Porque la posición de tita está aquí y para tita su opuesto es 5, su adyacente es 12 y su hipotenusa es 13. Mientras que para alfa su opuesto es 12, su adyacente es 5 y su hipotenusa es 13. De esa manera se definen las funciones trigonométricas.